Grace Harper abrió de golpe la puerta del coche y se deslizó en el asiento trasero, soltando un suspiro de alivio. Por fin, murmuró, dejando caer su bolso sobre su regazo. Afuera, la lluvia caía con fuerza, empapando el pavimento y haciendo que la ciudad brillara bajo las farolas. Había esperado este llover toda la vida, y si llegaba tarde a la fiesta de compromiso de su hermana, jamás dejaría de escuchar sus reclamos. El auto arrancó suavemente. No fue hasta que se puso el cinturón de seguridad que se dio cuenta de que no estaba sola. Un hombre estaba sentado a su lado. Llevaba un traje negro de apariencia costosa, con las mangas arremangadas justo lo suficiente para dejar ver un reloj plateado que seguramente costaba más que su renta. Su mandíbula afilada y esos ojos azules penetrantes le daban un aire de autoridad, y la leve diversión en su ceja arqueada le dijo que estaba tan sorprendido de verla como ella de verlo a él. «Tú no eres mi chofer», soltó Grace, sintiendo su corazón acelerarse. El hombre sonrió y se recargó contra el asiento de cuero. «No, no lo soy, y supongo que tú no eres el reemplazo de mi asistente». El estómago de Grace se revolvió. «Espera. ¿Este no es mi Joubert?» Sacó su teléfono y lo revisó. «A menos que sea Sofía, lo cual dudo mucho», comentó él con diversión. «Ay, no», gimió, llevándose las manos a la cara. Tomó el auto equivocado. El conductor carraspeó. «Señor, ¿quiere que me detenga?» El hombre, que tenía esa confianza que solo viene con una riqueza extrema, o una arrogancia extrema, la miró con curiosidad. «¿A dónde vas?» Ella dudó. «Al Hotel Rosewood». Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Interesante. Ahí voy yo también». Grace entrecerró los ojos. «Espera. ¿Me estás tomando el pelo?» Para nada, parecía entretenido. Parece que el destino quería que compartiéramos el viaje. Grace suspiró y miró por la ventana. Podría haberle pedido al conductor que se detuviera, pero con ese clima, encontrar otro Joubert le tomaría una eternidad. ¿Y si iban al mismo lugar? «Está bien», murmuró, «pero no te hagas ideas». Él soltó una risa baja y pasó una mano por su cabello oscuro. «Confía en mí, cariño. Tú fuiste la que se metió a mi auto». Grace ignoró el vuelco que dio su estómago cuando él dijo, «cariño», en su lugar. Se cruzó de brazos y miró al frente, decidida a hacer el viaje lo menos interesante posible, pero el hombre a su lado parecía tener otros planes. «No pareces del tipo Rosewood», comentó él, observándola. Grace le lanzó una mirada. «¿Y qué es exactamente el tipo Rosewood?» «Demasiado arreglado, pretencioso, aburrido», sonrió. «Tú pareces diferente». Ella entrecerró los ojos. «¿Eso es un insulto?» «Para nada. Diferente me parece interesante». Grace puso los ojos en blanco. «Bueno, no estoy aquí para entretenerte. Voy a la fiesta de compromiso de mi hermana». Él levantó ligeramente las cejas. «Y no pareces muy emocionada por eso». Grace dudó. «Es un drama familiar complicado», admitió. «Haces muchas preguntas». Él se encogió de hombros. «Hace que el viaje sea más entretenido». Ella sacudió la cabeza de lado. «Digamos que mi hermana se va a casar con una familia muy rica, y han dejado claro que yo no encajo exactamente». Él parpadeó. Su expresión era difícil de leer. «Su pérdida». Grace lo miró sorprendida. Había sinceridad en su voz, algo que no esperaba, pero antes de que pudiera responder, el auto se detuvo frente a la entrada del gran hotel. Un valet se apresuró a abrir la puerta y, antes de que pudiera reaccionar, el hombre a su lado ya había salido del auto. «Espera», llamó Grace, saliendo detrás de él. «Nunca me dijiste tu nombre». Él se giró y le dedicó una sonrisa lenta, casi cómplice. «James». Y sin decir otra palabra, desapareció en el hotel. Grace se quedó ahí, inmóvil, mientras la llovizna caía suavemente a su alrededor. Había algo en él, en James, algo diferente, algo magnético. Sacudió la cabeza, alejando el pensamiento. Tenía una fiesta a la que asistir. Lo que no sabía era que su historia con James estaba lejos de haber terminado. Grace entró al gran salón, el sonido de sus tacones resonando contra el mármol pulido. El lugar era impresionante. Candelabros dorados iluminaban con un brillo cálido a los invitados elegantemente vestidos. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en el fondo. Meseros se movían entre la multitud con bandejas de plata llenas de copas de champán. El aire estaba impregnado con el aroma de rosas y perfumes caros. Se alisó el vestido azul marino, sintiéndose, de repente, un poco cohibida. Era hermoso, pero no era de diseñador.
y comparado con los vestidos de alta costura que la rodeaban, se sintió como una forastera. Grace. Su hermana, Emily, corrió hacia ella, su brazalete de diamantes brillando bajo la luz. Emily se veía impresionante con su vestido rosa pálido, su cabello rubio perfectamente recogido en un chignon impecable. «Llegas tarde», susurró Emily, tomándola del brazo y guiándola hacia el centro del evento. «Me retrasé», respondió Grace, decidiendo no mencionar la confusión con el Uber. Emily suspiró. «Bueno, ya estás aquí, solo trata de comportarte lo mejor posible. Sí, ya sabes cómo son los Montgomery». Grace se tensó. «Por supuesto». Los Montgomery. Las futuras suegras de su hermana, mujeres ricas, poderosas, el tipo de gente que la miraba y no veía nada más que un inconveniente. Se mordió la lengua para no soltar un comentario sarcástico y en su lugar, sonrió. «Seré un ángel, lo prometo». Emily le lanzó una mirada cautelosa antes de llevarla más adentro del salón de baile. Mientras se movían entre la multitud, Grace captó fragmentos de conversación, negocios, acuerdos, mercados de valores, vacaciones de lujo en el sur de Francia. Exhaló lentamente. Solo unas horas. Podía sobrevivir unas horas. Pero justo cuando Emily se detuvo para presentarle a alguien, Grace vio una figura familiar al otro lado de la habitación. James estaba de pie junto a la barra, llamando la atención sin esfuerzo. Su traje impecable, su postura relajada, y aún así, había algo innegablemente poderoso en él. Parecía estar en una conversación seria con un hombre mayor que proyectaba autoridad, tal vez incluso era uno de los Montgomery. El estómago de Grace se revolvió. ¿Qué estaba haciendo aquí? Como si sintiera su mirada, James levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella, y luego sonrió. El pulso de Grace se aceleró. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un tirón en el brazo. «Grace, este es el señor Montgomery», anunció Emily con una voz más formal de lo normal. Grace se giró y se encontró con un hombre alto, de cabello plateado y ojos azules penetrantes. Él le extendió la mano, con una expresión educada, pero distante. «Ah, así que tú eres la hermana menor de los Harper», dijo con voz suave. «Emily nos ha hablado mucho de ti». Grace le estrechó la mano, su agarre era firme. «Todo bueno, espero». El hombre mayor dejó escapar una risa corta, aunque no le llegó a los ojos. «Por supuesto». Antes de que la conversación pudiera continuar, otra voz se unió a la charla. «Veo que ya conociste a Grace». Grace se giró rápidamente. James acababa de unirse al pequeño círculo, deslizándose en la conversación con una naturalidad que la desconcertó. Su presencia lo dominaba todo. «James», saludó el señor Montgomery, y de repente su tono se volvió más cálido. «No esperaba verte aquí esta noche». «Tuve un cambio de planes de último minuto», respondió James con calma. Sus ojos se desviaron hacia Grace, con un brillo divertido, «y me alegra haberlo hecho». El corazón de Grace latía con fuerza. «Espera. ¿James y el señor Montgomery se conocían?» De pronto, el prometido de Emily, Andrew, apareció junto a ellos. James lo saludó con una sonrisa, estrechándole la mano con familiaridad. «No sabía que estarías en la ciudad». James sonrió. «Estoy lleno de sorpresas». Grace aún intentaba entenderlo todo cuando Emily se inclinó hacia ella y le susurró con urgencia. «¿Sabes quién es James Ashford?» Grace parpadeó. «¿Ashford?» Emily la miró como si estuviera loca. «James Ashford, como en el CEO de Ashford Enterprises». Grace contuvo el aliento. «¿James era un millonario?» «No, más que eso. Era un millonario poderoso». De repente, todo encajó, su confianza, su traje caro, la forma en que se movía como si no le tuviera que rendir cuentas a nadie. Y ella se había metido en su auto como una tonta. James parecía disfrutar el momento en que ella finalmente comprendía quién era, porque su sonrisa solo se ensanchó. «Grace y yo tuvimos un viaje en auto muy interesante juntos», dijo con naturalidad, tomando un sorbo de su champán. Las cejas de la señora Montgomery se arquearon con sorpresa, mientras Andrew soltaba una risa ligera. Eso debió ser entretenido. Grace tragó saliva y levantó la barbilla, obligándose a mantener la compostura. «Bueno», dijo con una leve sonrisa, «ciertamente no fue aburrido». Los labios de James se curvaron con diversión. La conversación continuó fluyendo, pero Grace ya no estaba segura de en qué tipo de historia se había metido. Grace apenas podía procesarlo.
Estaba demasiado ocupada asimilando el hecho de que había pasado los últimos 20 minutos platicando con uno de los hombres más poderosos de la ciudad, sin siquiera saberlo. Y ahora, él la miraba como si la encontrara fascinante. La noche había dado un giro que no esperaba. Y algo le decía que James todavía no terminaba de sorprenderla. Grace necesitaba aire. Después de la inesperada revelación sobre James, la habitación comenzó a sentirse sofocante. Se disculpó con la mayor gracia posible y salió al balcón. En cuanto cruzó la puerta, el aire fresco de la noche besó su piel. Inhaló profundamente. Su corazón seguía latiendo con fuerza. James Ashford. CEO, millonario. Un hombre que, según todos los relatos, existía en un mundo completamente distinto al suyo. Sin embargo, apenas unas horas antes, ella había estado sentada a su lado en un auto, creyendo que era solo un extraño arrogante, pero intrigante. Una risa suave detrás de ella la hizo ponerse rígida. «Te escapaste». Se giró y vio a James apoyado casualmente contra la puerta, observándola con esos ojos azules afilados. Su chaqueta de smoking estaba desabotonada, su postura exudaba una confianza natural. «No huí», respondió ella, cruzándose de brazos. Solo necesitaba un momento. James se acercó. El aroma de su costosa colonia la envolvió. ¿Se sentía abrumada? Se burló internamente. ¿Por qué lo estaría? Él sonrió de lado. Porque acabas de descubrir que no soy solo un tipo cualquiera con el que compartiste un auto. Soy James Ashford. Ella puso los ojos en blanco. Perdón por no leer Forbes todas las mañanas. Él soltó una risa baja, profunda. La mayoría de la gente me reconoce de inmediato. Tú, en cambio, no tenías ni idea. Grace se encogió de hombros, negándose a mostrar cuánto la inquietaba. ¿Se supone que debería estar impresionada? La mirada de James se oscureció por un instante, algo indescifrable en sus ojos. No necesito que estés impresionada, Grace, dijo con voz más baja, solo necesito que seas honesta. Su respiración se entrecortó ligeramente. Había algo en la forma en que dijo su nombre, como si lo saboreara. Se giró, aferrándose a la fría barandilla de metal. Simplemente, no entiendo por qué te importa. James se apoyó a su lado, su tono era más tranquilo ahora. Porque eres diferente. Grace lo miró con escepticismo. ¿Diferente cómo? Él inclinó la cabeza ligeramente. No estás tratando de impresionar a nadie aquí, no te importa el estatus, el dinero o el poder. Entraste en este mundo como una extraña, pero en vez de luchar por encajar, simplemente existes. No veo eso muy seguido. Grace tragó saliva. No estaba segura de por qué sus palabras la afectaban tanto. Pero lo hacían. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos acercándose los interrumpió. Ah, ahí estás, James. Grace se giró y vio al señor Montgomery cruzar el umbral del balcón. Su expresión era imposible de leer. James se enderezó un poco. ¿Algo en tu mente? La mirada del señor Montgomery se desvió brevemente hacia Grace antes de volver a James. Quería hablar contigo sobre una oportunidad de inversión, algo privado. Grace supo de inmediato lo que eso significaba, su señal para irse. Forzó una sonrisa educada. Debería volver adentro. James dudó por un momento, como si quisiera decir algo, pero al final solo le dio un leve asentimiento. Que tengas una buena noche, Grace. Con eso, ella pasó junto a ellos y regresó al salón de baile. Su pulso seguía inestable. Debería sentirse aliviada de haber escapado de la intensidad de James, pero entonces, ¿por qué sentía que se alejaba de algo para lo que aún no estaba lista? La noche continuó entre conversaciones educadas y sonrisas forzadas. Grace intentó concentrarse, pero su mente seguía reproduciendo cada interacción con James. Sacudió la cabeza. Esta era la noche de Emily. No iba a dejarse distraer. Y menos por alguien como James Ashford. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando se dirigía a la salida, lista para irse, una voz familiar la detuvo en seco. Su aliento se atascó en su garganta cuando se giró. James estaba ahí, con las manos en los bolsillos, observándola con una expresión difícil de leer. Grace forzó una pequeña sonrisa. Ha sido una noche larga. Él la estudió por un momento antes de dar un paso adelante. Ven conmigo. Grace parpadeó. ¿Perdón? Quiero mostrarte algo. Dudó. Cada parte lógica de su cerebro le gritaba que era una mala idea.
Pero había algo en James. Algo magnético. Algo que hacía imposible decirle que no. En contra de su mejor juicio, asintió. Está bien, pero si esto es un truco para impresionarme con tu dinero, no me interesa. James sonrió. Minutos después, estaban subiendo a un elegante auto negro. Grace no tenía idea de a dónde iban, pero tampoco preguntó. El silencio entre ellos no era incómodo. Era cargado. Eléctrico. Finalmente, el auto se detuvo frente a un edificio con enormes ventanales de vidrio. James la guió hacia adentro y, en cuanto cruzaron la puerta, Grace contuvo el aliento. El espacio estaba tenuemente iluminado, pero la vista era impresionante. Las enormes ventanas mostraban toda la ciudad, el horizonte brillaba como algo sacado de un sueño. Tardó un momento en darse cuenta de dónde estaban. «Esta es tu oficina», murmuró. James asintió, observando su reacción con atención. Grace se giró hacia él, levantando una ceja. «¿Me trajiste a tu oficina?» James se apoyó contra su escritorio, su expresión más relajada ahora. «Quería mostrarte algo real, no solo la versión superficial de mi vida». Grace se cruzó de brazos, escéptica. «¿Y por qué te importa lo que piense?» James fijó su mirada en ella. «Porque eres la primera persona en mucho tiempo que no me ve como James Ashford, el CEO millonario. Solo me ves a mí». El corazón de Grace dio un brinco. Esto era peligroso. James Ashford no era un hombre que hiciera gestos sin intención. Todo lo que hacía tenía un propósito. Y ahora mismo, toda esa intensidad estaba enfocada en ella. Tragó saliva. «Apenas me conoces». James sonrió, apenas un movimiento de sus labios. «Sé lo suficiente». Grace exhaló lentamente y apartó la mirada. Se suponía que esta sería solo otra noche. Otro evento que tenía que soportar. Pero ahora se sentía como algo completamente diferente, algo para lo que no estaba segura de estar lista. Sabía que debía alejarse. Todo en esta situación le gritaba peligro. No del tipo que amenazaba su seguridad, sino del tipo que amenazaba su corazón. James Ashford era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Y en este momento, la forma en que la miraba dejaba claro que la quería a ella. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras se giraba hacia las enormes ventanas, fingiendo admirar la vista. La ciudad se extendía ante ella, brillante y viva. «Me trajiste aquí para mostrarme algo real», dijo, su voz ahora más suave, pero eso no explica por qué. James se acercó, su presencia cálida justo detrás de ella. «Porque no quiero que esto sea solo otro momento pasajero». Grace tragó saliva, sus dedos aferrándose a la barandilla. James levantó la mano y deslizó un mechón de su cabello detrás de su oreja. El simple roce envió un escalofrío por su espalda. «Dime que tú no lo sientes tan bien». Grace se giró lentamente para mirarlo. Su respiración se atascó. Los ojos de James brillaban con algo crudo, algo desprevenido. Lo había visto encantador, divertido y seguro de sí mismo. Pero esto era otra cosa. Vulnerabilidad. «Lo siento», admitió en un susurro, «pero eso no significa que tenga sentido». Los labios de James se curvaron ligeramente. «Dime, ¿desde cuándo algo que realmente vale la pena ha tenido sentido?» Grace dejó escapar un suspiro tembloroso. «Eres millonario, James. Vives en un mundo que no es el mío». Su expresión se volvió seria. «Ahí es donde te equivocas, Grace. Nada de eso me importa cuando estoy contigo». El pecho de Grace se apretó. «Apenas me conoces». James tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Sé que tienes carácter, que no finges ser alguien que no eres, que entras en una habitación llena de gente que te subestima y te niegas a dejar que eso te defina». Su garganta se cerró. «James, he estado rodeado de gente toda mi vida, pero eres la primera persona que me ha hecho sentir visto de verdad». El peso de sus palabras se instaló en su pecho, presionando contra algo que ni siquiera se había dado cuenta de que era vulnerable. Toda su vida se había sentido como si estuviera fuera de lugar. Como si nunca terminara de encajar. Como si nunca fuera suficiente. Había entrado sin esfuerzo. Pero James no la miró como si fuera menos. La miró como si fuera todo. «No hago las cosas a medias, Grace», murmuró, «cuando quiero algo, voy tras ello por completo». Su corazón latía con fuerza. «¿Y qué es lo que quieres exactamente?» El agarre de James en su mano se apretó ligeramente. «A ti». Una sola palabra, simple,
directa. Y destrozó cada última pieza de resistencia que le quedaba. Antes de que pudiera dudar, antes de que la lógica tomara el control sobre la avalancha de emociones, se lanzó hacia adelante. Sus labios se encontraron en un beso que le robó el aliento. James respondió al instante. Sus brazos la envolvieron, atrayéndola contra él. El beso fue profundo, consumidor, como si hubiera estado hambriento y por fin probara lo que más necesitaba. Grace se derritió en él. Sus dedos se enredaron en su cabello mientras las manos de James recorrían su espalda, sosteniéndola como si no tuviera intención de soltarla jamás. Las luces de la ciudad ardían detrás de ellos, pero lo único que podía sentir era a él. Cuando por fin se separaron, sus respiraciones se mezclaron en el aire. James apoyó su frente contra la de ella. No te esperaba, admitió con voz áspera, pero creo que podría ser lo mejor que me ha pasado. El corazón de Grace se retorció. Ni siquiera sé a dónde irá esto. James trazó con su pulgar suavemente su mandíbula. No necesito saberlo, solo sé que no quiero dejarte ir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de algo aterrador y a la vez, de algo que no se había atrevido a esperar. James Ashford no era solo un hombre que pasaba por su vida. Estaba a punto de cambiarla para siempre. Y por primera vez, no tenía miedo de dejarlo. A la mañana siguiente, Grace despertó con la luz del sol entrando por la ventana de su departamento. Por un momento, se quedó quieta. Su mente reprodujo cada segundo de la noche anterior. Los momentos robados en el balcón. La confesión de James. El beso que la había hecho sentir como si estuviera al borde de algo inmenso y electrizante. Había besado a James Ashford. Y no se arrepentía ni un solo segundo de ello. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche, sacándola de sus pensamientos. Lo tomó. Su corazón dio un salto cuando vio su nombre en la pantalla. James, ¿dormiste bien? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Dudó solo un segundo antes de responder. Grace, sorprendentemente, sí, ¿y tú? Su respuesta llegó casi de inmediato. James, no tan bien como lo hubiera hecho si hubieras estado a mi lado. Su respiración se detuvo un instante. El calor subió a sus mejillas. Era imposible. Exasperante. Y aún así, no pudo evitar la forma en que su estómago se revolvió ante sus palabras. James, no te rindas conmigo, Grace, no cuando es algo que quiero. James, cena conmigo esta noche. Grace se mordió el labio, atrapada entre la emoción y la duda. Esto no era solo una aventura casual. James había dejado en claro que quería más. Y a pesar de todo, todas las razones lógicas para alejarse estaban ahí, pero no podía negar que ella también quería más. Después de una larga pausa, escribió una sola palabra. Grace, está bien. Esa noche, James no solo envió un auto. Llegó él mismo. Cuando abrió la puerta, lo encontró apoyado casualmente contra el marco, luciendo injustamente atractivo con un traje azul marino oscuro. Su cabello, ligeramente despeinado, como si hubiera pasado los dedos por él demasiadas veces. ¿Lista?, preguntó con voz suave, sus ojos recorriéndola con silenciosa admiración. Grace asintió y salió. ¿A dónde vamos? James sonrió con diversión. Verás. El camino fue tranquilo. Las luces de la ciudad arrojaban un brillo dorado sobre las calles. No fue hasta que se detuvieron frente a un elegante restaurante en la azotea que Grace se dio cuenta de cuánto esfuerzo había puesto James en esto. Los escoltaron a una mesa privada con vista al horizonte. Las velas parpadeaban entre ellos, música suave de fondo. Se sentía íntimo, atento, demasiado perfecto. ¿Te das cuenta de que esto es mucho para una segunda cita?, bromeó, desdoblando su servilleta. James se inclinó hacia adelante, la diversión bailando en sus ojos. Aprenderás que cuando hago algo, no lo hago a medias. Grace soltó una risa, negando con la cabeza. Debí haberlo imaginado. La noche transcurrió con naturalidad. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de todo, su infancia, su camino al éxito, sus miedos, sus sueños. Y con cada momento que pasaba, Grace sentía que se hundía más y más. Las paredes que había tratado de mantener se desmoronaban ante la innegable presencia de James. En algún punto, él se inclinó sobre la mesa y tomó su mano entre las suyas. Quise decir lo que dije anoche, murmuró, no quiero que esto sea temporal. El corazón de Grace latía con fuerza. James. Él apretó suavemente sus dedos.
Sé que es rápido, sé que probablemente te asusta un poco. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Pero también sé lo que quiero. Hizo una pausa y sus ojos se clavaron en los de ella. Y lo que quiero eres tú. Grace tragó el nudo en su garganta. Había pasado tanto tiempo creyendo que no pertenecía a este mundo, que siempre sería la chica de afuera, mirando hacia adentro. Pero James no solo la había dejado entrar. La hizo sentir como si perteneciera. Respiró temblorosamente y, sin soltar su mano, la apretó con más fuerza. «Está bien». James arqueó una ceja. «¿Está bien?» Ella rió suavemente. «Está bien, veamos a dónde va esto». James exhaló, el alivio reflejándose en su rostro antes de llevar su mano a sus labios y presionar un suave beso contra sus nudillos. «No te arrepentirás». Y mientras lo miraba a los ojos, tan llenos de certeza, se dio cuenta de algo aterrador y maravilloso. De repente, ya no tenía miedo. Las semanas pasaron y su relación solo se hizo más profunda. James era implacable, en el mejor de los sentidos. Atento, considerado y siempre buscando maneras de recordarle que ella no era solo alguien más. James le enviaba flores a su oficina, la llevaba a escapadas espontáneas los fines de semana y nunca dejaba pasar un día sin recordarle lo mucho que significaba para él. Pero más que los grandes gestos, lo que realmente importaba eran los momentos tranquilos. La forma en que la escuchaba cuando hablaba. La manera en que la abrazaba cuando se sentía abrumada. Como la hacía sentir como si fuera lo más importante en su mundo. Por primera vez en su vida, Grace se permitió creer que tal vez, solo tal vez, lo era. Una noche, James la sorprendió con un viaje a una finca aislada a las afueras de la ciudad. El lugar era impresionante. Colinas interminables, un lago privado. El tipo de tranquilidad que hacía que el resto del mundo desapareciera. Mientras caminaban junto al agua, Grace lo miró, sintiendo la curiosidad crecer dentro de ella. «¿Por qué me trajiste aquí?» James aminoró el paso hasta detenerse. Se giró para mirarla por completo. Su expresión era difícil de leer, pero en su mirada había algo intenso. «Porque aquí es donde quiero construir una vida», dijo en voz baja, «y quería que lo vieras». La respiración de Grace se atascó. James metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Su corazón se detuvo. La abrió, revelando un anillo impresionante. Elegante, atemporal. Perfecto. «Sé que esto es rápido», admitió, acercándose, «pero también sé que no quiero pasar ni un segundo más preguntándome si te perderé». Exhaló, su voz firme. «Grace, entraste en mi vida y pusiste todo patas arriba, y nunca quiero volver a un mundo donde tú no estés». Las lágrimas le nublaron la vista. James rozó su mejilla con el pulgar y murmuró: «Te amo, y quiero un para siempre contigo, si tú me quieres». Su pecho se llenó de emoción, sintiéndolo todo de golpe. El miedo. La duda. Todo se derritió, reemplazado por algo más fuerte. Algo seguro. Dejó escapar una risa temblorosa y asintió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Sí». James soltó un suspiro tembloroso antes de deslizar el anillo en su dedo. Y luego la jaló hacia sus brazos, capturando sus labios en un beso que selló todo entre ellos. Y mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, Grace se dio cuenta de algo que nunca había creído posible. Ya no estaba parada afuera. Estaba exactamente donde debía estar. Justo al lado de James. Para siempre.